Bueno, qué es la tira cómica? ¿En qué consiste la tira cómica? La tira cómica lo es todo en el cómic. Es Hoy el formato fundacional del cómic. Es con lo que empezó todo. Vamos a situarnos un poquito en el contexto histórico. La tira cómica, estamos entre los años 1800 y mucho, 1900 y poco. Lo que hoy es Internet, entonces lo eran los periódicos, eran el cuarto poder que se dice. Eran muy importantes, pero ¿qué sucedía? Que cuando transmitían las noticias con ese lenguaje tan alto, tan elevado, había gente de todo tipo. Estamos hablando, situándonos en Estados Unidos, empiezan los periódicos a dar caña y nos encontramos que el pueblo, hay gente que es analfabeta, hay gente que viene de todos los países del mundo a vivir el sueño americano y instalarse en Estados Unidos, y el pueblo medio no llega a entender muy bien todo el lenguaje de los pedazos de escritores que había en los periódicos entonces, ¿no? No son los periodistas que hay ahora en el OK Diario, era otro tipo de periodismo y era otro tipo de escritura, entonces era una escritura muy elevada, muy culta, y había gente que no llegaba a entender bien las noticias, lo que estaba pasando, a leerlo correctamente. Entonces, los periódicos dicen, necesitamos, aparte de la fotografía que está llegando y se convierte muchas veces en grabados y demás, tienen que expresar de alguna manera lo que está pasando. Si aquí hay un periódico, el Daily Paquito, y pone aquí como un grabado de Wall Street, un artículo que dice que cuidado, y millones de palabras muy cultas de texto que explican que la economía está regular, que está pasando algo. ¿Qué pasa? Que el espectador medio, el lector medio no se entera, no entiende muy bien lo que está pasando. Deciden recurrir al humor gráfico, a lo que entendemos por humor gráfico hoy, a que alguien exprese, pues con un muñequito, un sombrerito, el diagrama de la bolsa, cae hasta que le atraviesa. Vale, pues entonces, más o menos, este tipo de información se añade a la escrita y visualmente ya va entendiendo la gente un poquito lo que pasa en las noticias que les tienen que contar los periódicos. De ahí prácticamente viene la tira cómica. Esa es la necesidad casi inmediata del periódico para conectar con todo el mundo, ¿no? Con unos y con otros, bueno, llegar a todo el mundo posible. Esto poco a poco se convierte en una aventura de un personaje, ¿vale? Y se convierte, por ejemplo, en 3, 4 viñetas de un personaje que de momento va a seguir ligado a la actualidad del periódico. A lo que pase aquí, tiene que pasar también aquí, tiene que estar reflejado. Empiezan a hacerse tiras cómicas de personajes muy curiosos, pero atadas un poco a la actualidad del periódico. Entonces, cada día pasa algo al personaje, cada día le pasa algo, pero si es posible, te informa un poquito de lo que está pasando en el mundo. Ese es el rollo de la tira cómica, de por qué nace, cómo nace en los periódicos de principios del siglo XX, por decirlo, por situarlo en un punto, aunque todo esto, ya sabéis, no es ni en un momento dado es solo ahora, bueno, estamos hablando de entre 1800 y 1920, o sea que imaginas, digo 1800 y mucho, en 1890, 1920. Como necesaria, adictiva se convierte. Esto es algo que no se espera en los periódicos. La tira cómica que empieza a contar las historias de Mr. Fuss, ya empiezan a darse cuenta que hay alguien que dice, oye, yo quiero al día siguiente a ver qué le pasa a Mr. Fuss. Primero se arruinó en la bolsa, luego está aquí pidiendo en la calle, sombrero roto, y pasa una señora con su perrico y la señora pues le dice holgazán, y el otro dice, pero señora, si yo era rico. Una bobada, pero es una tira que va al día siguiente de la otra.
y al día siguiente de la otra pasará otra cosa. Y esto va creando cierta adicción y cierto juego con los lectores que no es que estuviera pensado. Poco a poco van naciendo y se van haciendo ya páginas en las que directamente hay toda una zona de cómics, de tira cómica. Ya empiezan a despegarse de la actualidad, ya no tienen que estar, por ejemplo, la familia pobre que vive en el medio oeste, pues está más pegada a la actualidad, crítica social, tal, pero aquí el patato colorado, pues el patato colorado solo vive aventuras absurdas. Se compra un globo aquí en el globero, el señor viene patato, se compra un globo y el globo se lo lleva por el aire, por ejemplo. La tira cómica es otra cosa, ya es aventuras, ¿no? Diferentes personajes, se empiezan a dar diferentes cabeceras y suele haber tiras con diferentes aspectos, diferentes ideas, diferentes estilos, y luego empiezan a haber tiras de aventuras. Una de las tiras de aventuras que empiezan a establecer lo que luego sería el comic book, el cómic que conocemos todos, sería una tira, por ejemplo, tipo Superman. O sea, Superman es una tira cómica, empezó como una tira cómica. Tiras de personajes de aventuras, o sea, héroes como Phantom. Aquí ya el humor no está, ya el personaje viene volando, le pega al malo y de repente aparece un platillo volante que se lo va a llevar, ¿no? Y entonces decimos, ¡ostras! ¿Qué pasará mañana? Ya directamente se aprovecha el cliffhanger, la continuidad y poquito a poco se van haciendo tiras en las que pasan más cosas. Pero como formato la tira debería ser fiel a poder ser leída cada vez que te encuentras una. Este es lo que vamos a ver un poquito hoy, un formato muy complejo. La tira es lo más complejo que hay, porque tenemos 3, 4 viñetas. Hay mucha gente que trabaja en 4 viñetas, las tiras cómicas. Yo diría que es mejor intentar hacer el gag, el chiste, si estamos hablando de humor, en 3 viñetas. Ya si estamos hablando de aventuras puede ser otra cosa. Pero el gag debería servir 3 viñetas únicamente para hacer un gag, un buen toque de humor. Tira cómica, entonces, tenemos 3 viñetas. Ahora estamos pasando ya a la parte de qué es la tira cómica y en qué consiste. Tira cómica, 3 viñetas para contar una historia. Una historia que tiene que empezar aquí y acabar aquí. No puede continuar, ¿vale? En principio estamos hablando de la tira cómica como tal, el formato original de humor. Tiene que ser un gag, tiene que suceder algo que acabe aquí, ¿vale? Por ejemplo, el gato, vamos a hacer un gato genérico, que no se parece a nadie. Un gato que dice, oh, Dios mío, es lunes, odio el lunes. Al señor del gato prepara, se tiene que ir a trabajar, muy agobiado, porque ya no solo es lunes, sino que fuera está lloviendo, se va a tener que poner la capucha y está muy agobiado, no tiene ganas de ir a trabajar. El gato está aquí viéndole. Vale, la tira típica de Garfield, por ejemplo. Odio los lunes, se ve al otro que es el que de verdad va a sufrir el lunes e irse a trabajar y dice, bueno, al final soy un gato, ¿qué más me da, no? Que sea lunes. Bueno, esto es muy importante, tiene que empezar, tiene que presentar al personaje, tenemos que entender quién es el personaje de una tira cómica cada vez que le vemos. No podemos estar presentando este es no sé quién, este es no sé cuál, no puede haber cuadros de texto que nos expliquen 1000 historias. Y ahora el otro se va a trabajar, porque esto es una mierda como una casa, no se puede hacer. No sé, entonces el fin de la tira está aquí. Mañana tocará otra tira en la que el gato dice nada puede haber peor que ser lunes. Continuamos un poco el tema, si os dais cuenta. Continuamos el tema. Nada puede haber peor que ser lunes. Y viene el dueño y dice, mira, que es un gatito muy bonito, tu primo Nermal, y le vamos a cuidar estos días. Y dice, no solo es lunes, sino que encima es el lunes de una nueva vida, ¿no? Es el primer día de algo totalmente peor, otra semana enorme en la que yo voy a tener que cuidar a este bicho. Es un ejemplo absurdo, no es humor, porque no estoy haciendo un humor así y tal. Estoy más o menos haciendo un homenaje a Garfield, acordándome de cosas básicas del personaje, pero así funciona. Al día siguiente tenemos que leer
una tira en la que ya vemos al mismo personaje hacer otra cosa o continuar un poquito con la temática, pero ya con otro gag diferente, y el gag diferente se tiene que poder leer igualmente. Si os habéis dado cuenta, he empezado diciendo es lunes, otra vez como si volviera a empezar la tira, es que es lunes, no sé qué rollo, tal. Y eso va sumando, y al final la gente quería ver en el periódico, lo que hemos dicho antes, quería ver pues la tira de Garfield, la tira de Superman, y estas tiras después se recopilarían en lo que hoy conocemos como comic books, revistitas baratas en las que se recopilaban todas esas tiras de cada personaje y, por supuesto, tenían alguna portada. Bueno, Garfield es posterior a esta época, pero bueno, me ha dado por Garfield hoy, no sé. Pero bueno, es para que lo entendáis todo.